Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina García Albertos y pertenezco al Centro de Estudios de la Unión Africana, que a su vez forma parte de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia. Esta tarde tengo el honor de presentar al profesor Antumi Toasigé, que es licenciado en Historia, es panafricanista y sobre todo es un gran maestro en historia africana, en historia de la diáspora africana en Europa, y nos va a hablar, en fin, nos va a enseñar mucho. Viene desde Madrid y no tiene pelos en la lengua, debo decir. Es una persona que sabe muchísimo, lo transmite todo con mucho rigor, de forma científica y a la vez de forma muy emocional. Y como mujer que soy, debo decir que no solamente habla del empoderamiento de la diáspora africana y de la propia africanidad en su continente, sino también del papel de las mujeres, que sabe muy bien presentarlo y exponerlo. Y bueno, como es el que nos va a hablar, os dejo con él y os agradezco vuestra presencia y a las autoridades que nos han ayudado en esta ocasión. Bueno, pues muchas gracias a todas las presentes aquí y también a la FAM, a la Federación de Asociaciones en Murcia, Africanas en Murcia, y al Ayuntamiento y a la CEPAIN y a todos los organismos que participan en este evento. Y bueno, gracias por invitarme. Rápidamente quiero hacer una pequeña introducción diciendo que el panafricanismo es una cuestión de percepciones. Es una cuestión de reconstrucción del discurso y de la idea que tenemos sobre lo que es África, ser africanas y africanos y toda esta cuestión, ¿no? Si yo les digo cuál es el continente en el que al año desaparecen 800.000 niños y niñas, de los cuales se cree que cerca de una cuarta parte acaban en redes de pederastia, o por ejemplo cuál es el continente con mayor número de conflictos étnicos contabilizados por número de muertos, probablemente ustedes piensen que, o cuál es el continente que hoy en día registra mayor número de muertos por conflictos violentos, probablemente ustedes piensen que estoy refiriéndome a África. Pues no, me estoy refiriendo a Europa. En Europa suceden estas cosas que he dicho. Con lo cual, vamos a tener en cuenta que lo que recibimos de África, la imagen que recibimos de África es una imagen sesgada, en muchos casos intencionalmente, parcialmente, y esa imagen sesgada de África se ha construido a lo largo de varios cientos de años. Cuando digo conflictos étnicos, en Europa no se le llama conflicto étnico a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, pero son conflictos étnicos, porque la idea de ser arios, este tipo de cuestiones, es una idea plenamente étnica y racial. La Primera Guerra Mundial viene motivada por el conflicto en los Balcanes. ¿De acuerdo? Y estamos de acuerdo en que solamente estos dos conflictos han provocado 4 veces más muertos que todo el resto de conflictos en la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que un conflicto civil en China a finales del siglo XIX provocó la mitad de muertos que la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ya nos podemos situar en el escenario de lo que estamos hablando. Las diapositivas que yo tengo son para una exposición muy extensa de cerca de 3 horas, entonces voy a resumirlo. Entonces, en algunas voy a pasar muy rápido. Me podéis pedir luego estos datos o lo que sea. También vengo a hablar de mi libro, como decía el famoso tertuliano. En mi libro pues está todo mucho más explicitado y con más extensión, ¿no? Bueno, el panafricanismo es una idea, un movimiento social que surge a partir del inicio de la rapiña occidental sobre el continente africano. Antes incluso de que los occidentales se repartiesen el continente africano, ya existía el panafricanismo. Es curioso, pero es así. A partir del momento que se constata de que las potencias europeas han convertido a todo un continente en un repositorio de seres humanos que llevarse de manera forzada a través de la esclavitud y con el secuestro masivo de cerca de 60 millones de personas, una serie de intelectuales en la diáspora, fundamentalmente, empiezan a elaborar ideas de qué tenemos las africanas y los africanos en común y qué podemos hacer para desembarazarnos de toda esa opresión, ¿no? Podemos observar que hay grandes filósofos del siglo XIX que son los primeros iniciadores de la idea panafricana, entre los que ya se encuentran mujeres.
Voy a pasar rápidamente, no voy a explicar la vida de cada una de estas personas. Y luego tenemos el panafricanismo ya en el continente africano, desarrollado en el continente africano, aunque de estas personas Josh Padman no es nacido en África, pero es una de las personas que ejerce de puente entre lo que fue el panafricanismo en el Caribe, en las Antillas, en Estados Unidos, y lo que se convirtió después el panafricanismo en el continente africano. Aquí hay personas que son muy controvertidas. Está Muammar Gaddafi, está Haile Selassie, que son dos personas muy controvertidas, pero también quiero que sepan ustedes que Ahmed Sékou Touré o Kwame Nkrumah en su momento fueron ampliamente demonizados por los medios de comunicación, demonizados hasta el extremo de decir que eran caníbales y cuestiones por el estilo, ¿no? Bueno, pues estos líderes que les he puesto aquí son todos ellos panafricanistas, con sus errores y sus aciertos, pero esos errores se han convertido en un obstáculo para que las africanas y los africanos sean buenos. Sin embargo, en Francia, por ejemplo, los errores de Napoleón Bonaparte nunca serán un obstáculo para que sea un ídolo nacional. Oficialmente, el panafricanismo congresual, el panafricanismo con mayúsculas, empieza con la Conferencia Panafricana de Londres de 1900, convocada por Henry Sylvester Williams. También esto me sirve para señalar una cuestión bastante importante, y es que el panafricanismo es transversal, no es de izquierda ni de derecha, es de izquierda y de derecha, es todo, es ambas cosas, porque en realidad es una idea que encaja en todos los diferentes aspectos del pensamiento político que pueda existir. Entonces, Henry Sylvester Williams era una persona conservadora, muy conservadora, y sin embargo es el iniciador del movimiento panafricanista. Los objetivos de la primera conferencia panafricana en Londres eran los que se explicitan en esta cita, que es asegurar los derechos civiles y políticos para los africanos y sus descendientes alrededor del mundo, motivar a las personas africanas donde estén a llevar a cabo proyectos educativos, industriales, comerciales, mejorar la condición de los oprimidos negros en África, América, el Imperio Británico y otras partes del mundo. Quiero poner el acento en dos cuestiones, la palabra africanos y la palabra negros. Aquí claramente africanos se reserva a los habitantes del continente africano, y cuando se habla de negros es cuando se pasa a hablar de América, el Imperio Británico, etc. Ahora explicaremos esta cuestión. El panafricanismo lo desarrolló William Edward Booker Du Bois, que fue un filósofo nacido en Estados Unidos. Hay que decir que se dice Du Bois, porque muchas personas piensan que se dice Dubois, no he puesto el nombre escrito aquí, pero bueno. Y lo desarrolló a lo largo de varios congresos. Esos congresos reunían a personas de la diáspora y líderes africanas y africanos, y se sentaban a discutir las cuestiones relativas a la colonización. Se hablaba de los derechos de los nativos, en aquella época se hablaba de nativos, ¿no? Y a lo largo de estos congresos se va desarrollando la idea de que no solamente hay que pedir cada vez un poco más de derechos, sino que finalmente hay que pedir la emancipación y la liberación total del continente de la opresión occidental. Eso se produce a partir del cuarto Congreso Panafricano en Nueva York en 1927, y muy concretamente en el quinto Congreso Panafricano en Manchester en 1945, donde gran parte de las personas que asisten a este congreso después serán futuros presidentes de países africanos. Es importante que entendamos que es el panafricanismo el que realmente inicia la espoleta de la liberación de los países africanos, la liberación formal, porque ya sabemos que no estamos liberados del neocolonialismo, pero la liberación formal la inicia el panafricanismo, porque hay muchas ideas acerca del sindicalismo africano, la participación de las africanas y los africanos en los conflictos europeos, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, este tipo de ideas que vienen a decir que debido a esos factores se libera el continente africano. No, el continente africano se libera porque una serie de intelectuales de la diáspora y del continente africano se reúnen en mesas de discusión horizontales y van avanzando la ideología de la liberación africana. ¿Qué sucede? Sucede que actualmente, sobre todo a partir de los años 70, particularmente en Estados Unidos es un país que tiene mucha influencia. Entonces, todo lo que sucede en Estados Unidos a nivel intelectual, social y político, pues tiene una enorme influencia en el resto de la diáspora y del propio continente africano. Sucede que en Estados Unidos hay una confusión tremenda acerca de lo que es el panafricanismo. Se confunde con ideologías como el nacionalismo negro y muchas personas también que no quieren participar del panafricanismo, personas africanas, consideran que es una teoría racista, porque solo pretende la unidad de las personas negras y no pretende la unidad de toda la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hay que dejar muy claro que no se trata de una teoría racista, es una teoría antisupremacista.
Quiere situar en pie de igualdad a todos los conjuntos geopolíticos del mundo y, por lo tanto, África, siendo un conjunto geopolítico del mundo mayoritariamente habitado por personas denominadas negras, pues quiere estar en pie de igualdad. A partir de que estemos todas y todos en pie de igualdad, es que se empezará a construir. La falacia del universalismo occidental consiste en hacer creer que hay un modelo universal, un único modelo universal que tiene una génesis en Grecia, pasa por Roma, la Revolución Francesa, etcétera, 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 y que todo el resto de la humanidad debe danzar alrededor de esta concepción y si somos buenos alumnos de estas ideas, toda la humanidad alcanzará la igualdad y una cierta justicia social. Bueno, pues esto es una falacia que discute, que contesta ampliamente el panafricanismo. Hay que saber que hay muchas teorías, movimientos africanos políticos de liberación, muchísimos, y hay que saberse situar, porque a veces se hace un totum revolutum y se mezcla todo, ¿no? Se mezclan movimientos, por ejemplo, anticoloniales de las monarquías africanas con el panafricanismo, los movimientos del feminismo negro con el movimiento, por ejemplo, de extrema izquierda dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, hay mucha mezcla. Yo no me voy a dar tiempo, ni mucho menos, a relatar cada uno de estos movimientos, pero bueno, los he agrupado un poco por colores y se ve que, bueno, cada color pues más o menos aquí indica algo, ¿no? Por ejemplo, en azul he puesto aquí unos movimientos que tienen una cierta influencia cristiana. Pues claro, el cristianismo no en el sentido del catolicismo como lo entendemos nosotros aquí en España, sino el cristianismo a través de la iglesia etíope. Y a través de la iglesia etíope que va al rastafarismo, al garbeísmo, estos movimientos. Luego, por ejemplo, en morado los movimientos de mujerismo y de feminismo. En naranja, aquellos movimientos que tienen que ver con las monarquías tradicionales africanas. En rosado, en color rosado, he puesto aquellos movimientos que hoy en día consideraríamos dentro de los esquemas de pensamiento occidentales como movimientos progresistas, ¿no? Y en naranja también, y algunos de ellos en gris, movimientos que podemos considerar conservadores. Bueno, algunas personas preguntan, bueno, ¿el panafricanismo por qué? O sea, ¿en qué nos va a empoderar en nuestro día a día? Sobre todo a aquellas personas que estamos en la diáspora, ¿no? Porque en realidad lo que enfrentamos en la diáspora es el racismo. Entonces, ¿en qué ataca el panafricanismo el racismo, ¿no? Kwame Nkrumah lo dice aquí, dice: cuando cada ciudadano disfrute de igualdad de estatus con todos los demás, las barreras de raza y color desaparecerán y la gente se interrelacionará libremente y trabajará por el bien común. Y también dice Kwame Nkrumah, que fue el primer presidente de un país africano independiente después de Sudán, que es Ghana, ¿no? Y dice también, antes de que la esclavitud fuera practicada en el Nuevo Mundo, no existió una negativización de la persona negra. La esclavitud no surgió del racismo, sino que el racismo fue la consecuencia de la esclavitud. Bien, la mayoría de los paradigmas antirracistas actuales se confunden la causa con el efecto, ¿de acuerdo? La razón por la cual existe racismo es el desempoderamiento de las personas negras, o denominadas negras. No es al revés, no es por el racismo que son desempoderadas las personas, sino que es el racismo es la consecuencia del desempoderamiento. Entonces, la manera de acabar con el racismo es empoderarse, situarse en pie de igualdad para que el poder sea equivalente y nadie pueda someter a otro grupo. Es muy importante dentro del panafricanismo, ya como digo, es la conexión entre el continente africano y la diáspora en un sentido de reparación. La reparación se suele argumentar desde el punto de vista, o se suele creer que se debe argumentar desde el punto de vista de medidas de tipo económico, ¿no? Es decir, hay que hacer un plan Marshall para África o invertir dinero en África. La reparación realmente bien entendida es una reparación ideológica, una reconstrucción del imaginario de la persona africana. Cuando dice Kwame Nkrumah, no soy africano por haber nacido en África, sino porque África nació en mí. No se es africano por ser negro o por ser de origen africano, se es africano porque se piensa en África y se siente África y se ve a África como el objetivo. También dice Kwame Nkrumah, todas las personas de ascendencia africana, aunque vivan en el norte o en el sur de América, el Caribe o en cualquier otra parte del mundo, son africanas y forman parte de la nación africana. Esto dicho por un presidente es muy importante, está invitando a las personas de la diáspora a contribuir en la construcción del continente africano.
Hay otras visiones que son muy importantes también, muy importantes. Por ejemplo, Kwame Ture, que fue un participante del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, relacionado con Panteras Negras, etcétera, ¿no? Kwame Ture es el ejemplo de lo que yo llamo el panafricanista consecuente, la persona que es consecuente con sus ideas. Es decir, si yo tengo a África en mi mente constantemente y sé que el objetivo para la liberación de todos los pueblos afrodescendientes del mundo es la liberación del continente africano, pues me voy a África a construir África. Y esto es lo que hizo él. Él se fue a África, se casó con Miriam Makeba, estuvo viviendo en Guinea-Conakry y nos dice Kwame Ture. Porque claro, también hay que saber que una cosa es la visión que tiene de África la diáspora y otra cosa es la visión que tiene las personas que viven en África y otra cosa es la visión que tienen los que vienen de la diáspora y llegan al continente africano. Dice Kwame Ture, si crees que el panafricanismo es sobre la esclavitud y el colonialismo, te vas a decepcionar. Es la evolución natural de toda sociedad, desde el clan a la tribu, a la nación, al continente. Es lo que todas las sociedades hacen. Esto es muy interesante porque muchas veces se viene a tachar el panafricanismo como de utópico, imposible, por la diversidad cultural existente en el continente africano, la cantidad de conflictos que hay, etcétera, etcétera. Bueno, pero África debe tener al menos la misma oportunidad que intenta tener Europa en construirse. Y Europa se está construyendo, mal que haya enormes diferencias dentro del continente europeo, como la que puede haber entre Suecia e Italia, que son países que prácticamente no tienen nada que ver. Esta cita de Tomás Sankara, que fue presidente de Burkina Faso, que fue depuesto en un golpe de Estado y asesinado de manera terrible a instancias de Francia, me introduce un poquito la cuestión de la cultura en el panafricanismo. Quiero leerla rápidamente. Dice, constato que tiene mucho aprecio y respeto por el camarada Jerry Rawlings, que fue presidente de Ghana, así que os enviaremos ropas africanas que lleven su fotografía. En esos paños está escrito Ghana y Burkina Faso, la misma lucha. Estas prendas deberán llevarse en todas las partes, en la oficina, en la calle, en el mercado, en cualquier lugar. Siéntanse orgullosos de esto, demuestren que son africanos, nunca se avergüencen de ser africanos. Este discurso se dio en Harlem, en 1984. También quiero desmitificar la idea de que el panafricanismo es una idea solamente para fanáticos. Fíjense a alguien como Martin Luther King, que no se le puede acusar de fanático bajo ningún punto de vista, también era panafricanista. Es cierto que la mayor parte de su lucha no iba en esta línea, porque tampoco le dio tiempo, le mataron pronto, pero sí que apoyaba los movimientos de emancipación africanos. Y de hecho estuvo en Ghana y hizo una gira por África y apoyando estos movimientos. Dice, el ejemplo de Ghana me muestra que las fuerzas del universo están del lado de la justicia. Un viejo orden de colonialismo, segregación y discriminación se acaba y un nuevo orden de justicia, libertad y buena voluntad están naciendo. Bueno, creo que tal vez sea necesario hacer un breve inciso sobre lo que es la raza y lo que no es la raza, ¿no? Lo que es la idea de raza. Hay que tener en cuenta que la raza como concepto es una invención enteramente 100% europea. Ningún otro pueblo ha creado un concepto tan complejo de un sistema de ideas en torno a las diferencias entre grupos humanos, ¿no? Etimológicamente surge de la palabra raza, que quiere decir raya, es lo mismo que raya. ¿Y raya por qué? Raya porque se refiere a la línea de ascendencia. En el siglo XIII, cuando se utilizaba este concepto en tanto que línea de ascendencia, no tenía ninguna connotación negativa, es decir, dentro de la propia España se consideraba que dos personas blancas podían ser de razas diferentes. ¿Por qué? Porque se hablaba de sus ascendencias. Ascendencia, raya de ascendientes. El concepto cambia a partir del siglo XVI. En el siglo XVI es cuando este concepto empieza a ser utilizado de una manera manipulativa, ¿no? El caso más antiguo es la sentencia Estatuto de Toledo, que está mal puesta la fecha porque es 1455, que es el primer caso en el que se dice que los descendientes de pecadores portarán el pecado generación tras generación. Es decir, que el bautismo, dentro del ámbito cristiano, católico, no lavaba el pecado, sino que la mancha continuaba. Entonces, ahí es cuando se empiezan a crear las razas desde el punto de vista actual, desde el punto de vista en el que hay grupos humanos, unos de ellos peyorizados, inferiorizados, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las culturas previas no tenían ese concepto de raza. Por ejemplo, el concepto de etnia no tiene ninguna relación con el concepto de raza. Por ejemplo, la cultura amazigh mal llamada bereber,
Es una cultura multirracial, dentro de lo que entendemos por raza, entre comillas, hoy en día. Y, sin embargo, es una cultura con una etnicidad clara, con una identidad cultural clara. Por lo tanto, no tenía por qué haber esa diferenciación entre culturas compartimentadas junto con las denominadas razas. Ahora bien, ¿quiere decir esto que las razas como concepto no existen? No, lo que quiero decir es que no tienen ninguna relevancia de ninguna clase, simplemente a menos que sean utilizadas como una herramienta ideológica contra otro grupo. A partir de ese momento sí. De manera que hay unos peligros en el panafricanismo que los quiero señalar, que existen ahí, que es cuando he mencionado a los afroestadounidenses. Situar el centro de la lucha africana en la raza o en la etnicidad es una contaminación europea. Esa lucha no sería una lucha africana, no estaría basada en las raíces culturales del continente africano. El panafricanismo no debe ser una teoría para afirmar la superioridad de África sobre Europa, como he comentado antes. Estoy diciendo no debe ser porque reconozco que hay personas que sí lo quieren llevar a este extremo. Y el panafricanismo debe tener en cuenta que no solo hay africanas y africanos, europeos, etcétera, sino que hay otros muchos conjuntos culturales en el mundo con los que hay que relacionarse no de una manera binaria y antagónica, sino de otras muchas formas. Bien, esto me lleva también a intentar dilucidar, como les he mostrado en el mapa anterior, que hay mucha confusión sobre lo que es panafricanismo y lo que no es. No puedo traer aquí todos los movimientos que se han dado porque no nos daría el día, pero sí puedo hablar de seis conjuntos de movimientos y para que tengan claro cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Está el panafricanismo con mayúsculas, está el panafricanismo con minúsculas, está el nacionalismo negro, está el rastafarismo, está el afrocentrismo y está la afrocentricidad. El panafricanismo con mayúsculas y el panafricanismo con minúsculas se diferencian en que el panafricanismo es el panafricanismo congresual de Du Bois, de los congresos panafricanos que les he mencionado antes, y es el panafricanismo de masas, de la población por la liberación del continente africano. Y el panafricanismo con minúsculas es el panafricanismo de todas aquellas entidades suprarregionales como la Unión Africana o asociaciones panafricanas que no son combativas en el ámbito de los derechos, sino que a lo mejor se unen por cuestiones culturales, ¿no? Ese es el panafricanismo con minúsculas. Entonces, panafricanismo con mayúsculas, panafricanismo de los congresos panafricanos que trajeron la liberación del continente africano y el movimiento de masas relacionado. Y panafricanismo con minúsculas, el panafricanismo de los organismos y las entidades. Bueno, esto ya es entrar en más detalle, que no nos va a dar tiempo. También se habla de afrocentricidad, no sé si habrán oído hablar de esta palabra, afrocentrismo, ¿no? El afrocentrismo, pues, remite rápidamente al eurocentrismo, parece una reacción al eurocentrismo, ¿no? Fácilmente, ¿no? Es una ideología que surge en los años, bueno, a partir de teóricos de los años 50 aproximadamente, en Estados Unidos y en Francia también, pero cobra valor a partir de los años 70, 80. Bueno, hay que hacer también una diferenciación aquí entre lo que es afrocentricidad y lo que es afrocentrismo, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Así como su terminación indica, ismo es un movimiento. El ismo es un movimiento cultural místico de recuperación y reconstrucción de las culturas africanas, sobre todo las del pasado. Ese es el afrocentrismo. Es un movimiento que ha sido calificado de esencialista. Hasta cierto punto estoy de acuerdo. Sin embargo, la afrocentricidad, me gustaría que sí retuviesen esto, porque es bastante importante, es una herramienta epistemológica de análisis del pasado, presente y futuro de África. Establecimiento del centro de observación en África y en la persona africana, y establecimiento del centro de representación en la cultura y las culturas africanas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a la hora de hacer un análisis sobre la historia, debemos establecer el centro de observación en nosotras y nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo el resto de culturas lo hacen. Sin embargo, lo que hace la cultura occidental es disfrazarlo de universalismo, pero en realidad nos está transmitiendo su visión del mundo y lo que ellos quieren y sus intereses. Los historiadores, los filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los filósofos más preparados como Karl Marx reconocían que no tenían ni idea sobre el continente africano. Lo reconocían ampliamente, o sea, lo decían. Entonces, la afrocentricidad, por favor, no debe ser confundida con el afrocentrismo. La afrocentricidad es la postura de la persona que analiza la historia africana y lo quiere hacer desde la óptica africana, a partir de la construcción del conocimiento africano, a partir del imaginario africano, a partir de la visión africana. ¿A qué nos lleva la afrocentricidad? La afrocentricidad nos lleva
a cosas tan sencillas pero tan importantes como no llamar a las personas que fueron secuestradas de África y llevadas al continente americano, o a Yayala, mejor dicho, como dicen los originarios de América, no llamarles esclavos, esclavas. No eran esclavos, esclavas. Esa percepción es una percepción eurocéntrica, occidental. Eran personas secuestradas, arrancadas de su tierra, perfectamente libres y que estaban bajo un sometimiento de un secuestrador, no un amo, ni un propietario, ni nada por el estilo. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero lo mismo, como decimos en muchas ocasiones, decimos los dialectos de África, la choza. Cuando uno quiere buscar música africana, se va a la sección de música étnica. Sin embargo, la música europea, ¿por qué no es étnica? Es clásica, la música europea tiene que ser clásica, la música africana tiene que ser étnica. Aunque sea una música con cientos de años de antigüedad y tocada con instrumentos, con una tradición larguísima de aprendizaje y de construcción, ¿no? Es decir, entonces todo ese lenguaje eurocéntrico, la manera de desmontarlo es con la afrocentricidad, situarse en la perspectiva africana. Cuando hablamos del hecho colonial, cuando hablamos del hecho esclavista, vamos a ponernos en la perspectiva africana. ¿Por qué? Pues porque así nos reconstruimos, porque el discurso nos coloca en una situación de subalternidad. Es el discurso, más que los hechos. Bueno, también no hay que confundir el panafricanismo con el nacionalismo negro. El nacionalismo negro, bueno, aquí tengo 7 diferencias que son importantes que las voy a relatar rápidamente, que sería, el panafricanismo está centrado en África, toma como muy importante la diáspora, efectivamente, quiere el empoderamiento de la diáspora, pero sabe que el centro de empoderamiento está en África, a partir de África se empoderará la diáspora. El nacionalismo negro está centrado en la diáspora, el nacionalismo negro no tiene ningún sentido en África porque la mayoría de las personas en África la inmensa mayoría son personas negras, por lo tanto el nacionalismo negro es un absurdo en África. El panafricanismo es un movimiento político internacional, internacionalista de hecho, es decir, que la interrelación de las diferentes naciones en el proyecto común, de las diferentes naciones africanas. Sin embargo, el nacionalismo negro es un movimiento político local, localizado en una ciudad, en un barrio, en un país, en una región, ¿no? En Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en Nueva York, etc. El panafricanismo es congresual y por lo tanto horizontal, es decir, quiere poner sobre la mesa todos los problemas, que se discutan y que se saquen resoluciones en congresos, en grandes eventos, en grandes reuniones. El nacionalismo negro apela mucho al liderazgo individual. El panafricanismo es antirracista en general. Es muy importante, hay que saber que a partir del 7º Congreso Panafricano queda despejada toda duda. Los países del norte de África, por mucho que puedan apelar a su racialidad árabe o lo que se quiera decir, forman parte del proyecto panafricanista, forman parte de ese proyecto panafricanista. No se puede establecer una raya del Sáhara al sur y del Sáhara al norte. Toda África se tiene que liberar como un conjunto. Sin embargo, el nacionalismo negro ataca exclusivamente el supremacismo blanco, la idea de que es cierta, a partir de la cual pues, los filósofos y los historiadores occidentales han construido un relato que les permite posicionarse en una posición de predominio sobre el resto del mundo, ¿no? Y el panafricanismo apela a la unidad africana, mientras que el nacionalismo negro, en su vertiente más extrema, apela al separatismo negro de los territorios de la diáspora donde funciona. Y bueno, ahí tienen algunas de las organizaciones, y etcétera. Hay que decir que Malcolm X pasó del nacionalismo negro al panafricanismo. No todo el mundo está solamente en una de las ideologías, ¿no? Hay personas que han tenido una vida muy larga, por ejemplo, Du Bois tuvo una vida larguísima, pasó de los 90 años y pasó por diferentes ideologías. En el último momento fue un panafricanista que murió en Ghana y fue consecuente, lo que yo llamo un panafricanista consecuente, y con posiciones cercanas al comunismo, ¿no? Y Malcolm X es un caso también que a partir de su peregrinación a la Meca, claro, se produce una revolución intelectual en él, ¿no? También dentro del panafricanismo hay diferentes ramificaciones. Una de ellas podría ser el garveyismo, es una ramificación dentro del panafricanismo. El garveyismo, que es el movimiento iniciado por Marcus Garvey, que fue en su día el movimiento de masas de la diáspora africana más importante que ha existido, derivó en lo que actualmente conocemos como rastafarismo. Diferencias, bueno, el panafricanismo está centrado en África, el rastafarismo tanto en África como en la diáspora. El panafricanismo, ya lo he dicho, es un movimiento internacional. El rastafarismo es un movimiento religioso, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que es un movimiento religioso y después político.
fomenta la creación de un imperio dentro de África, la existencia de un líder imperial de tipo monárquico dentro del continente africano. Y también es anticolonialista, antisupremacismo blanco, algunos se decantan por el poder negro, otros no tanto, y están a favor de la unidad africana. Hay más puntos en común que con el nacionalismo negro estricto. Y bueno, el afrocentrismo no lo voy a comentar porque ya lo he dicho. El afrocentrismo es una teoría cultural. Lo que quiere el afrocentrismo es la creación de una espiritualidad africana reconstruida a partir de la espiritualidad egipcia, a partir de la espiritualidad del vudú, etcétera. Pero desde mi punto de vista es algo no solamente imposible, sino que bastante falaz, porque la diversidad espiritual dentro del continente africano pues, lo impide de todas. Bueno, ¿por qué necesitamos el panafricanismo? No sé cómo voy de tiempo, pero me queda mucho. ¿Cómo vamos? Y cuarto. No, espero que no se estén aburriendo, ¿eh? ¿Por qué necesitamos el panafricanismo? La teoría de la práctica de la liberación, lo necesitamos para la teoría de la práctica de la liberación africana, lo necesitamos para la teoría de la práctica de la unidad africana y lo necesitamos para la teoría de la práctica de la construcción africana. ¿Por qué lo necesitamos? Lo necesitamos porque el colonialismo continúa. El colonialismo sigue existiendo. El colonialismo está a la orden del día, le llamamos neocolonialismo. Aquí tenemos los jefes de Estado sobre los que hay más pruebas de que ha sido ordenado su asesinato desde potencias occidentales. Ahí está pues Estados Unidos, está Francia para dolor de muchos, hasta Rusia. Hay algunas personas que esto... Y bueno, esta viñeta lo explica bastante bien, ¿no? El gigante africano oprimido por muchos pequeños manipuladores, ¿no? Que lo mantienen a tierra, ¿no? Aquí tenemos la expansión militar en Estados Unidos y los centros de poder y de interés de Estados Unidos. Es cierto que está centrado Estados Unidos en el intento de control de Oriente Medio, pero cada vez se está expandiendo más por el continente africano, que son las regiones en gris que se puede ver. Aquí tenemos las bases militares francesas en África y los intereses militares franceses en África, que son, aunque habían caído bastante después de la colonización, como se puede ver en el gráfico, a partir del año 2002 remontan y hay un repunte del interés francés en África. Hay que decir, como no quiero ofender a ninguna persona francesa que viva aquí, lo siento mucho, pero Francia no produce absolutamente nada. Es un país que tiene unos campos muy bonitos, tiene unos Alpes muy bonitos, pero no produce nada, no tiene nada, y sin embargo es uno de los países más ricos del mundo. Ya sabemos el motivo, ¿no? Es que no producen nada. Se suele decir en África que producen queso y leche. Bueno, teoría y práctica de la liberación africana. Yo he venido a llamar esto teoría del coherentismo africano. Hay que ser coherentes, en tanto que africanas y africanos tenemos que ser coherentes con lo que pensamos. Claro que toda sociedad tiene sus incoherencias, el ser humano es contradictorio, en fin, hay mil historias ahí, ¿no? Decían que a Hitler le gustaba la ópera que cantaba un judío, y cuando le fueron a preguntar, pero Führer, ¿pero por qué escucha a este judío? Dice, déjame, estoy escuchando ópera, por favor. Entonces, bueno, el ser humano tiene lo que tiene, ¿no? Pero tenemos que intentar ser coherentes con el proyecto. Si realmente creemos que la unidad y el empoderamiento del continente africano son claves para el empoderamiento de la persona africana. Mis preguntas son, si la revolución africana consiste en copiar a Europa, ¿por qué la llamas africana? Si tú vas a crear socialismo, comunismo o capitalismo en África, no lo llames revolución africana, llámalo revolución europea en África. 2. Si te quejas de que los europeos o las europeas no toman en cuenta al africano, siéntate un rato y pregúntate ¿en qué medida tú lo tomas en cuenta? Esta frase famosa de Kennedy, de que no te preguntes qué ha hecho Estados Unidos por ti, sino pregúntate qué has hecho tú por América, ¿no? Decía América, bueno, ya sabemos que los estadounidenses quieren que todo el continente sea suyo. Se puede aplicar a África. No te preguntes, ¿qué ha hecho África por mí? Soy un desgraciado, África no me ha traído más que problemas. Pregúntate qué haces tú por el continente africano, porque el continente no se construye solo, lo tenemos que construir las personas. Si te quejas de la invasión cultural del continente europeo sobre África, pregúntate qué haces tú en el día a día al respecto de esa invasión cultural. Ahora lo explicaré con más detalle. Y si te quejas del racismo, ¿por qué algunas personas consideran que solamente se puede ser africano si se es negro y particularmente en la diáspora de Estados Unidos esto se da mucho? ¿Y por qué piensas que los norteafricanos son árabes?
que esto lo hemos hablado antes. Bueno, vamos a entrar rápidamente en todo esto. Condiciones necesarias para la liberación de contenido africano. Debe ser un enfoque centrado en África. ¿Por qué? Porque todos los geógrafos, sociólogos, han demostrado claramente que los lugares de producción se convierten en centros. Y los lugares de consumo se convierten en periferias. Este es el gran problema y el gran miedo que tiene Occidente, por ejemplo, respecto a China. China ahora produce, se está convirtiendo en un centro, en un polo de atracción, y el resto están convirtiendo en consumidores que van danzando alrededor de ese centro y, por lo tanto, nunca alcanzarán el nivel ni de desarrollo ni de empoderamiento que tiene ese centro, porque ellos son los consumidores. Es como el consumidor de cine europeo. Aquí se queja mucho la gente del cine, de que el cine español no se ve tanto como el cine estadounidense, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un centro de producción, es un centro de producción ideológico y cultural que condiciona la periferia. Y mientras exista ese centro de producción, el resto es la periferia que va avanzando alrededor y nunca llega a adquirir las condiciones del centro. Por lo tanto, lo original es lo que se hace a partir de una cultura fuerte y segura de sí misma. Original viene de origen, ¿no? Del origen. También debe ser un enfoque productivo y positivo. El pesimismo y la queja constantes no construyen. Estamos siempre hablando del afropesimismo, que el continente, que no vamos, que hay muchos problemas. De verdad, objetivamente, lo que he dicho al principio de la charla, vamos a analizar el número de muertos que ha puesto encima de la mesa Europa. Muertos suyos, muertos suyos. Y el número de muertos que hemos puesto nosotras y nosotros. No se puede comparar. No se puede comparar. Hemos puesto menos de 10 veces menos muertos que los que ha puesto Occidente. España aquí todavía tiene un montón de fosas por desenterrar. España tiene un montón de asuntos muy sucios por solucionar. No creamos que esto no es el mundo de Pinocho, de caramelos, etc. Aquí ha habido muchos problemas y se ha construido encima de los problemas. Encima de los problemas se ha construido. Y nosotras y nosotros podemos hacerlo. O sea que el pesimismo no va a ninguna parte en la construcción africana. Una cosa es la queja para entender la situación y otra cosa es el pesimismo como herramienta de pensamiento. No sirve. Así que la crítica debe servir para proponer mejoras. La construcción africana es un acto de fe también. A veces hay que creer en lo imposible, hay que creer... ¿Quién me iba a pensar en el siglo XVIII que la gente iba a acabar volando de continente a continente metidos en un tubo de metal, ¿no? También debe ser un enfoque político. Es obvio que para conseguir la fuerza necesitamos la unidad política del continente africano. Con la disgregación política no podemos hacer nada, ¿no? Yo tengo amigas y amigos que son muy nacionalistas y dicen, no, Gambia. Vale, está bien. Pero Gambia, al lado de Estados Unidos, al lado de China, al lado de la Unión Europea, perdona, júntate con alguien más en el patio del colegio, porque si no vas a tener problemas. La unidad no debe implicar destruir las singularidades, perdón. Es decir, también existe el mito de que si África se une, una cultura se va a hacer hegemónica sobre el resto y todas las culturas africanas van a desaparecer. No podemos construir, ni soñamos, ni queremos, ni deseamos construir el continente africano de este modo. Existe la pregunta de si debe haber un enfoque cultural en el panafricanismo. Yo creo que sí, y creo que ese es el gran fallo del panafricanismo y por qué el panafricanismo a partir de los años 60 empezó a decaer. Porque no había un enfoque cultural, no había una teoría cultural de lo que es ser africanas, africanos y a qué nos podía llevar eso. Por lo tanto, ¿por qué es necesario el enfoque cultural? Porque es necesario el conocimiento de la historia y de lo logrado. Es necesario, tenemos que construir un relato que nos empodera a partir de nuestro centro. Las niñas y los niños europeos de los 12 años ya saben que los griegos eran blancos y que hicieron el Partenón. ¿Nosotras qué sabemos de esto? ¿Qué sabemos de nuestro recorrido histórico? No hemos construido un relato sobre nuestra evolución. Esta idea de países en vías de desarrollo, que es una idea que surge en el siglo XVIII, que viene a hablar como del desarrollo del niño, ¿no? Porque el concepto hay que saber de dónde viene. El concepto viene del desarrollo del niño, viene de países infantiles, países adolescentes y países maduros, ¿no? Pero claro, era el siglo XVIII, cuando Europa todavía no había vivido ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni había vivido la construcción del nacionalismo. Anda que no le quedaba a Europa, y Europa ya estaba diciendo que había países, o había regiones del mundo que estaban subdesarrolladas, ya en el siglo XVIII, y que ellos estaban en pleno desarrollo, ¿no? En fin, es importante construir un relato cultural que nos empodere.
Esto es teoría sobre la construcción de las culturas y qué es la cultura y qué deja de ser la cultura. Bueno, no voy a entrar en detalle rápidamente, solamente quiero decir que para que entendamos que hay muchos niveles en lo que se llama cultura. Cultura es una palabra muy polisémica, que tiene muchos significados, y bueno, podemos hablar de la alta cultura africana, que sería aquella que es apoyada por el poder, y luego estaría la cultura popular, que es aquella pues, que se construye a nivel popular, ¿no? Y que realmente la cultura más destruida del continente africano es la alta cultura africana, es la cultura que fomentaban las monarquías africanas. Por ejemplo, las monarquías africanas fomentaban un tipo de educación, un tipo de arte, un tipo de manifestaciones artísticas que son prácticamente las que han quedado destruidas y las que se han quedado hoy en día en los museos. Sin embargo, la cultura popular africana todavía es vibrante, ¿no? Todavía existe. Y luego está la contracultura, el multiculturalismo, pero bueno, son conceptos que no quiero entrar porque es muy rápido. Lo que sí quiero es analizar esta cuestión que yo he venido a llamar una historia del 40 y del 60%. A partir de las teorías de diferentes filósofas y filósofos, la mayoría de ellos africanos, se pueden extraer estos 10 rasgos culturales definitorios de lo que es una cultura. Obviamente no podemos hablar de cultura africana, sino África es una cultura de culturas, ¿no? Estamos hablando de esto, lo tengo muy claro, no soy nada esencialista en este aspecto, que hay cientos y cientos de culturas dentro del continente africano, cada una con su diversidad y sus especificidades. Lo que sí estoy diciendo es que para la reconstrucción de la persona africana en tanto que sujeto cultural, aquí hay una errata, lo estoy viendo en el punto 8, estos 10 rasgos podían ser definitorios de lo que a una persona le define, valga la redundancia, como integrante de una cultura. Una lengua hablada, una lengua escrita o literatura, la literatura puede ser oral también, un relato histórico común, una estructura familiar concreta, una estructura económica y de alimentación, porque economía tiene que ver siempre con alimentación a la larga, una estructura política local, nacional e internacional concreta, una ética y unos valores propios, una filosofía y unas creencias, un arte y unos productos culturales de ocio y una estética personal. Y para que todo esto funcione, para que realmente eso se dé en una sociedad, hace falta instituciones, hace falta estructuras. No basta con decir, yo soy africana, quiero ser africano porque yo hablo Wolof y soy africano. No, ¿dónde está la escuela de Wolof? Para que tú no solamente lo hables, sino que lo transmitas y lo transmitan profesionales. Las instituciones educativas servirían para la transmisión de los productos culturales 1, 2 y 3. Si confiamos en instituciones de génesis eurocéntrica, génesis occidental, para construir nuestra lengua, para construir nuestra lengua escrita o literatura y para construir nuestro relato histórico, siempre seremos sujetos occidentalizados. En tanto que sujetos occidentalizados, al situarnos en la periferia, es decir, en el continente africano, siempre estaremos danzando alrededor del centro de producción. Por lo tanto, nunca cambiaremos nuestra vida. La occidentalización no supone ningún cambio ni ninguna mejora para las poblaciones africanas. Estructura familiar extensa, se habla mucho de esto de África, estructura económica, estructura política. Para eso hace falta instituciones de reglamentación. Cuando la gente se casa, van a un juzgado o van a una iglesia, etcétera, etcétera, y firman ahí. Todavía a día de hoy conozco muchísimas personas que se han casado por el rito tradicional y no está validado su matrimonio. No está validado en el continente africano. En el continente africano es más fácil tener educación occidental y validar un matrimonio occidental con vestido de novia blanco que validar un matrimonio tradicional africano y tener educación en una lengua africana. Es muchísimo más fácil y es lo que hay. Cuando quieres hacer lo otro es cuando tienes complicaciones. Por lo tanto, faltan instituciones de reglamentación. Hay que tener claro que sin instituciones no es por la voluntad de los individuos solamente que la cultura se construirá, sino tiene que haber instituciones que fomenten esa construcción de la cultura. Organizaciones sociales de refuerzo y debate. Cuando se habla de ética y valores, filosofías y creencias, las iglesias, las mezquitas, esos son lugares de debate. No solamente son lugares de repetir el Corán o de repetir la Biblia. Ahí se está debatiendo sobre la construcción de la idea de la sociedad, la moralidad social, cómo se debe actuar en determinadas circunstancias. Eso es lo que hacen las iglesias, lo que hacen las mezquitas. ¿Dónde está nuestro centro de producción de ética y valores africanos tradicionales? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está en el continente africano ni está en la diáspora, en ninguno de los sitios. Y economía cultural. Es muy importante la economía cultural. Es muy importante.
Yo siempre que puedo me he visto con ropa africana. Y no solamente porque me gusta y porque es preciosa y porque es más elegante que nada. Mis hijos dicen que voy como la guerra de las galaxias. Es tan moderna que va más allá, al futuro va. Es porque esto lo han hecho artesanos allí. Yo no le estoy dando el dinero a Nike, no les estamos dando el dinero a un empresario intermediario occidental que se está enriqueciendo y que está destruyendo las economías locales africanas. El centro, y me aseguro de que no esté hecho nada en China, porque ya lo imitan también allí, ¿eh? Es importante porque la cultura es un vector económico fundamental. Por ejemplo, en Nigeria, la segunda industria de Nigeria es el cine, después del petróleo. Es la segunda industria del país. Si las nigerianas y los nigerianos siguieran a día de hoy, como hacían en los años 70, consumiendo películas de Hong Kong y películas de la India solamente, esa industria no existiría y ahora mismo hay cerca de 3 millones de personas en Nigeria, que es un país grande con 190 millones de habitantes, pero cerca de 3 millones de personas en Nigeria viviendo del cine, algo tan bonito y tan hermoso como el cine. ¿Por qué? Porque han creado un cine para su consumo. Si luego los demás lo quieren ver, que lo vean. Pero no es un cine como el cine de, lo siento mucho por Abderrahmane Sissoko y todos estos, no es un cine para Cannes, no es un cine para las audiencias occidentales, ni mucho menos. Es un cine para las audiencias europeas, con todos sus fallos, sus errores, sus problemáticas, hasta sus chapuzas. Pero es un cine para consumo propio. Y entonces es un cine que empodera. El cine de Eisenstein, que intenta imitar a Eisenstein o que intenta imitar a Truffaut, ese cine no nos empodera. ¿De acuerdo? Está muy bien conocerlo, porque ahí te queda cultura, pero no nos empodera. Por lo tanto, la economía cultural es importante. ¿Por qué llamo yo esto una historia del 40 y del 60? Es que si no participas, utilizas, consumes o produces alguno de estos productos culturales, al menos en un 60%, no te llames africana, no te llames africano. No te llames. Si tú no hablas una lengua africana, no utilizas literatura africana o no consumes literatura africana, bien sea oral, escrita, me da lo mismo. Y cuidado que cuando digo lengua africana incluye los nombres, un tema muy importante. Sabemos que uno de los efectos de la despersonalización era la destrucción de la identidad a través de la destrucción del nombre. Todos hemos visto lo de Kunta Kinte, pues eso se producía a gran escala. Millones de personas sufrieron este proceso de lavado de cerebro por el cual le quitaron su nombre. Un nombre que tenía significado, siempre tenía significado en África, ¿no? Si tú no hablas una lengua africana, no escribes una lengua africana, no consumes literatura africana, no tienes un relato histórico africano. O sea, yo te pregunto la historia de tu país y tú me dices, pues la historia de Mozambique empezó cuando el portugués Diogo Cao, no sé qué. Si tu estructura familiar intenta asemejarse lo más posible a la familia nuclear occidental poscapitalista, si tu alimentación es de productos occidentales, pizzas, hamburguesas, paella, en África, estoy hablando también en África, porque eso sabemos que está en África, sabemos que en las ciudades no tiene nada que ver con el campo en África. Sabemos que en las ciudades la gente quiere comer pollo Kentucky, es lo que quiere comer la gente en las ciudades. Si la estructura política que defiendes es una fotocopia de la estructura política occidental, tú defiendes la democracia parlamentaria porque es el modelo demostrado universalmente que es el único que vale. Muy bien, que se lo digan a aquellos países donde se ha intentado imponer. Ahí vuelvo a traer a colación a Gaddafi, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está Gaddafi ahora, cuando se justificó la destrucción de su régimen, se justificó en base a la imposición de un sistema parlamentario moderno, occidental, bla, 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 que tiene una tradición. Es que hay que saber que el sistema parlamentario occidental no se construyó porque llegó alguien y dijo, mira, fijaros, se me ha ocurrido una buena idea que es hacer un parlamento. No, ha habido ríos de muertos por el proceso y de poderes y contrapoderes, revoluciones y contrarrevoluciones que han traído esto. ¿Qué vamos a hacer nosotras y nosotros con nuestra realidad política? ¿Vamos a construirla a imagen y semejanza de otras? Vamos a construir eso que llaman los Estados Unidos de África. ¿Pero qué es esto? Los Estados Unidos de África. Eso es lo que algunos llaman el gran proyecto panafricanista. Estados Unidos de África.
Estructura política local también es importante a nivel local, qué tipo de redes construimos. Ahí sí que tengo que romper una lanza a favor de las asociaciones. Las asociaciones sí que en sus estructuras, en funcionamiento, muchas veces preservan la tradición africana. ¿Practicas una ética y unos valores que puedes llamar africanos en cierta medida? No sé, ¿recuerdas a tus antepasados? ¿Recuerdas a los fallecidos? ¿Rindes respeto a los mayores? ¿Tienes un sistema de filosofía y creencias, aunque tú seas musulmán, aunque seas cristiano? Todo eso es africanizable, ¿eh? Todo eso es africanizable. O sea, la iglesia etíope para mí es africana, aunque sea cristiana, pero para mí es africana. ¿Tu filosofía, tus creencias lo son en cierta medida? ¿Los productos culturales que tú consumes son de Hollywood o están producidos en África? ¿Tu estética personal es una estética personal africana o intentas imitar a las europeas y a los europeos? No digo que tengas que hacerlo todo, son 10 cosas, hay muchas más. Estoy diciendo que es una historia del 40 y del 60. Solo estoy diciendo que si tú a estas 10 preguntas a 6 contestas que no, es que no te llames africana, no te llames africano. Africano no es un color de piel, no es una raza, no es un origen, es una posición ideológica y cultural. Es una posición ideológica y cultural. Así como el europeo se define como el demócrata, descendiente de la tradición griega, romana, etcétera, etcétera, el africano se tiene que definir por su propio relato. Bueno, vamos rápido. No quiero dejar de... ¿Cuánto? 8 minutos. Vale. No quiero dejar de hablar de la mujer, por favor. En primer lugar, no tengo mucho derecho a hablar de la mujer, debería ser una mujer que hable de ello, y lo digo porque muchas veces vienen personas que no son africanas a hablar de África y me molesta mucho. Entonces, entiendo que muchas mujeres se puedan sentir molestas de que un hombre venga a hablar de mujer, ¿no? Bueno, rápidamente, 3 cosas que quiero comentar sobre el panafricanismo y el machismo. Mujeres, panafricanismo, mujerismo y feminismo negro. Muy rápido, porque no da tiempo. Lo primero que hay que decir es una frase, quiero dejarla encima de la mesa con estos 6 ejemplos que he traído aquí. La mujer africana no necesita el feminismo occidental. ¿De acuerdo? Que quede bien claro. Pero no es que no lo necesite porque no deba empoderarse, no, es porque tiene su propio relato y su propia historia de empoderamiento femenino que en muchos casos supera con creces a lo que han logrado las mujeres en Europa. Y tenemos muchísimos ejemplos. Me gustaría poder hablar de cada uno de estos ejemplos, pero bueno, ahí dejo la foto, la curiosidad, y me preguntáis porque si no, no me dará tiempo. Pero a cada una de estas mujeres han sido empoderadoras de la mujer a unos extremos que muy pocas mujeres europeas han logrado. También quiero decir que la mujer ha sido invisibilizada en el movimiento panafricanista. Es cierto. Ahora, bien, ni más ni menos que en el resto de movimientos políticos. Ha habido una invisibilización, es cierto. Se dice que los únicos movimientos políticos que visibilizan a la mujer son los feministas, sí, pero el movimiento feminista general invisibiliza a la mujer negra. Eso está clarísimo, eso no hay ninguna duda al respecto. Pero también quiero señalar que no debemos caer en algunos mitos que han sido muy útiles para la subyugación de la persona africana. El mito del machismo africano. No, es decir, las sociedades africanas ni son más machistas ni menos machistas que las que han sido todas las sociedades del resto del planeta Tierra. Depende más de las coyunturas específicas, económicas, concretas, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien me hablaba del matrimonio de la poligamia, que es poliginia en realidad, ¿no? De la poligamia. Pero aquí nadie habla de las mujeres de los reyes, ¿no? De las amantes de los reyes o de las amantes de los marqueses y de los señoritos, que en todos los pueblos de España había un cacique que tenía un amante, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones coyunturales que en el caso africano se trasladan a la generalidad del continente africano y se convierten como en la norma, como en lo habitual, cuando en realidad en el continente africano polígamos solo puede ser el 0,5% de la población, porque es que no dan, los números no dan. Es que no dan los números, ¿de acuerdo? Entonces esos mitos, cuidado porque sirven para construir una imagen espejo, ¿no? Un espejo deformado. Ah, mira, ellos son así, nosotros no somos así, somos mejores. El ataque a la masculinidad negra, esto también me tiene un poco escamado también, es una cuestión bastante problemática, porque ese ataque a la masculinidad negra ha servido para que la persona africana negra, el hombre africano, sea un inferior respecto al hombre blanco, al hombre occidental.
La masculinidad negra se veía como un exceso de violencia. Y un exceso de violencia que era problemático para el dominio de las sociedades africanas. Entonces, cuando un africano mostraba de algún modo no sé, ser un guerrero o ser un contestatario, es que es un machista, es que los africanos son violentos, etcétera, ¿no? Ese tipo de... No tenemos que caer en esos juegos de palabras. Hay que entender que muchas veces las ideas que se arrojan sobre otros continentes y sobre otras realidades buscan el sometimiento de esas realidades, ¿no? También hay un mito que es el mito del matriarcado. Eso es un mito que tenemos en África, ¿no? De que África es un matriarcado. Bueno, ya me gustaría a mí, pero lamentablemente tampoco es así, ¿no? ¿De acuerdo? No vamos a caer ni en un extremo ni en otro. Históricamente hay que decir que no ha existido el matriarcado en ningún sitio, ¿de acuerdo? No hay ningún filósofo que lo pueda argumentar bien ni ningún antropólogo. Lamentablemente, ¿eh? Yo digo lamentablemente, ¿eh? Hace poco me presentaban el ejemplo de mujeres en Nepal que se casaban con varios hombres. Esto hay que saber que es mentira. La mujer en Nepal que se casaba, porque ya eso está acabando, con varios hombres, era porque estaba obligada a casarse con todos los hermanos del marido. Entonces, a veces esas informaciones que llegan de matriarcado, cuidado, ¿vale? No. ¿Había un empoderamiento en la sociedad africana? Sí, lo había. ¿Mayor de la mujer que el que había, por ejemplo, en el siglo XX en Europa? Sí. Sí lo había. Y si no lo hubo tanto fue por la influencia de, lamentablemente, lo siento por los hermanas y los hermanos de que siguen estas confesiones, pero por religiones ajenas al continente africano. O sea, la gran parte del sometimiento de la mujer africana se debe a eso, y entre ellos el cristianismo. Y luego también quiero señalar que hay una realidad de solidaridad africana entre hombres y mujeres en contextos de opresión. Las mujeres y los hombres en tiempos de esclavitud se ayudaban. Entendían que sufrían la misma opresión. Y en contextos de colonialismo también. ¿De acuerdo? Y si estamos en el neocolonialismo tenemos que entender que con todo lo bueno y necesario que es la reivindicación de la mujer para la igualdad, tenemos que entender también que no puede ser eso instrumento para la división de la lucha anticolonial dentro del continente africano. En el movimiento panafricanista, a pesar de la invisibilización que se ha producido, siempre hubo mujeres. En la primera conferencia panafricana ya hubo 3 mujeres que presentaron ponencias. Y estamos hablando del año 1900. Prácticamente en ninguna conferencia masculina de europeos una mujer podía decir más que 2 frases. Y tenemos mujeres, por ejemplo, como Anna Julia Hayward, que fue doctora en Historia por la Sorbona, con maestría en Matemáticas por el Oberlin College, en el año 1900, ¿de acuerdo? O sea, eso es el panafricanismo. Y fue Du Bois quien las invitó a participar y a presentar ponencias en el Congreso. O sea que estamos hablando de visibilización, pero cuidado, con matices. Ha habido mujeres panafricanistas importantes dentro del movimiento, con grandes logros. Por ejemplo, Amy Ashwood Garvey, que fue la primera mujer de Marcus Garvey. Ya sé que es lamentable decir, no sé quién fue la mujer de tal, esto es lamentable, pero es que ella lo llevó a lo largo de su vida con mucho orgullo y lo repitió en muchas ocasiones, incluso después del divorcio siguió insistiendo, ella no aceptó el divorcio, de hecho. Bueno, pues ella fue la directora de la Black Star Line, que fue la línea de barcos que creó Marcus Garvey para repatriar, o sea, regresar a África, o sea, aquellas personas de la diáspora que quisieran regresar a África, pues él compró unos barcos para que se pudiera hacer ese trayecto, que fueron saboteados, por cierto, y no se pudieron hacer esos viajes de retorno, ¿no? Y ella también fue la fundadora del Negro World, que fue el gran periódico del movimiento de la UNIA de Marcus Garvey, que fue el difusor de las ideas de Marcus Garvey entre la población, ¿no? Y bueno, tuvo un papel muy destacado en el 5º Congreso Panafricano de Manchester, cuando ya estaba divorciada de Marcus Garvey, y fue todo el mundo lo describe como la persona que organizaba los contactos. Es ese papel que no ha sido muy considerado por los historiadores y que es esencial, es fundamental. Los hombres solemos ser antipáticos, ¿no? Muchas veces no nos relacionamos. Entonces aparece una mujer que es la que hace el canal y es la que crea eso, porque de no estar ella no se crearía, ese puente no se crearía. Aparte de los puentes entre mujeres, que esto es otro tema, ¿no? Pero si de no ser por ella, queda bastante claro que no se hubiesen podido suscitar los apoyos que se lograron para el 5º Congreso Panafricano de Manchester, que, recordemos, es el gran evento que posibilita la liberación de África. Hay que retenerlo. 5º Congreso Panafricano en Manchester, 1945. A partir de ahí empieza la liberación del continente africano.
Y la segunda esposa de Marcus Garvey, Amy Euphemia Jacques Garvey, que fue su esposa hasta su muerte, y que fue la que puso sobre papel la filosofía de opiniones de Marcus Garvey, y también escribió ella misma un libro sobre la filosofía garveyista, y sirvió para que Garvey pasara del nivel popular, que es el nivel necesario, que no quiere decir que haya que pasar siempre de ese nivel, pero al nivel de gran filosofía a ser estudiada por los filósofos, historiadores en academias y universidades. De no ser por estos libros, Garvey se hubiera quedado como un líder de masa solamente y no se hubiera estudiado como un filósofo. Bueno, hay muchos casos de liberadoras, pero quiero dejar simplemente claro la diferencia que existe entre mujerismo y feminismo negro. El mujerismo, que es de lo que he estado hablando hasta ahora, está entroncado en la tradición africana de empoderamiento femenino, de las mujeres que fueron monarcas, guerreras, emprendedoras, de matriarcado entre comillas, es decir, de aquellas sociedades en las que la mujer tenía cierto poder. No era matriarcado completo, pero tenían cierto poder. El feminismo negro surge a partir de postulados feministas occidentales, como son el sufragismo, es decir, el derecho al voto de la mujer, la lucha contra el patriarcado y la lucha contra el machismo. Tienen dos génesis diferentes. El mujerismo fomenta el respeto por la familia y la reproducción, está a favor de la función reproductora. El feminismo en general y el feminismo negro en concreto habla de la emancipación respecto a la función reproductora, es decir, la libertad respecto a la función reproductora. El mujerismo quiere crear una complicidad con el hombre africano en la lucha anticolonial y antirracista. Quiere crear esa complicidad. El feminismo negro quiere crear espacios solo para mujeres, denominados espacios seguros. Y la ontología, es decir, la idea que subyace en ambos movimientos es: el empoderamiento africano llevará al empoderamiento de la mujer africana y negra. Esto por parte del mujerismo. Y la ontología del feminismo negro es que el empoderamiento femenino, reconociendo las interseccionalidades, ahora lo explicaré, lleva al empoderamiento de la mujer negra. Y en dos citas, de una filósofa escritora mujerista y de una escritora del feminismo negro. Alice Walker, que es muy conocida por El color púrpura, su novela, etc., define el mujerismo. La mujerista es una mujer que ama a las mujeres y a la cultura femenina. Está comprometida con la supervivencia colectiva de hombres y mujeres. No es separatista, es decir, no quiere la separación de hombres y mujeres, salvo en situaciones excepcionales. Ama la lucha y se ama a sí misma. Esto es la definición de Alice Walker. Y luego Kimberly Crenshaw, que también es afroestadounidense, que es la filósofa más avanzada en el feminismo negro, habla de la interseccionalidad. Dice: la interseccionalidad es cuando varias discriminaciones, género, raza, clase, orientación sexual, convergen sobre un sujeto y se solapan. La lucha contra esas situaciones exige un tratamiento diferenciado. Es decir, lo que quiere el feminismo negro es incorporar la cuestión de raza, que es diferente del mujerismo. El mujerismo tiene una tradición africana y viene desde toda la lucha africana. Y el feminismo negro es una... Vale, de acuerdo, rápido. No sé si han oído hablar de la teoría decolonial. Soy muy crítico con la teoría decolonial, estoy muy en contra, pero no nos da tiempo a hablar de ella, así que la pasaremos rápidamente. Hasta luego. África Unida. ¿África Unida qué es? África Unida es un ideal, pero también es una realidad. El continente africano unido, ya lo sabemos, sería el principal productor de petróleo del mundo. Principal. En cuanto a producción de gas natural, sería el tercero, en este caso. El primero en producción de oro. Y podemos seguir. Todas las materias primas esenciales. Pero lo que más asusta a los occidentales no es eso. Lo que más asusta a los occidentales es que la fuerza militar combinada africana sería la segunda más grande del mundo. ¿De acuerdo? Sería el segundo ejército más grande del mundo, con lo cual yo puedo decir, podemos incluso prescindir de la mitad de esa fuerza militar y dedicarla a otras cosas. Solo hay que imaginar el grado de desarrollo al que podríamos llegar. No necesitamos 3 millones de soldados, creo yo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ese es el miedo, en realidad, del occidental, el poder militar africano. Por eso hay una serie de manipulaciones y de cuestiones, pero bueno, no voy a entrar en esto porque no da mucho tiempo.
¿Para qué sirve la unidad africana? Bueno, por mucho que seamos críticos con la Unión Africana, por mucho que seamos críticos con la lentitud, que debemos serlo porque es desesperantemente lenta, pero tenemos que saber que la Unión Africana ha participado en gran número de misiones de pacificación y prácticamente todas ellas exitosas. Prácticamente todas ellas exitosas. Por ejemplo, el caso de Somalia. Somalia, a pesar de que lamentablemente muchos días nos despertamos con que ha habido un atentado, etcétera, no se puede comparar con la Somalia de hace 10 años, en absoluto. Hoy en día hay empresas instalándose en Somalia, Somalia está creciendo al 3-4% anual, el continente entero está creciendo al 5% anual, en términos económicos. La Unión Africana ha participado en varias misiones de pacificación, es decir, esa vertiente de seguridad en la unidad africana es muy importante. No podemos construir un continente en el que estemos a merced de cualquier mercenario, a merced de cualquier persona que quiera manipularnos. Imagínense el conflicto catalán si se hubiese metido, no sé, China por medio, por ejemplo, y hubiese desembarcado un contenedor de armas en el puerto de Barcelona, ¿no? Pues eso es lo que vivimos a día en África. Si no tenemos más problemas que los que pueda haber en España, que los que pueda haber en Francia o los que pueda haber en cualquier otro sitio. Lo que pasa es que hay intervencionismo. Para acabar con ese intervencionismo es necesario que nosotras nos empoderemos y sepamos construir la paz. También imponer la paz cuando sea necesario. Bueno, cuando decimos la Unión Africana sirve para algo, bueno, tenemos que saber que hay 500 soldados, hermanas y hermanos que han muerto en combate por defender la paz en Somalia. 500. Solamente en el caso de la misión de Somalia. Yo creo que merecen un respeto, aunque también es verdad que ha habido abusos, como los ha habido en las intervenciones de la ONU, etcétera, y que ojalá sean juzgados, etcétera, pero tenemos que reconocer esto. Ya voy terminando, me quedan tres diapositivas. Esta es la diapositiva definitiva, ¿no? Definitiva. Los grandes críticos del panafricanismo dicen que el panafricanismo no es posible. Directamente es imposible. África es un continente muy grande, hay mucha diversidad, entonces no es posible. Entonces yo les voy a leer esto rápidamente. 1.652 lenguas. Por favor, no llamemos a nuestras lenguas dialectos, ¿eh? Dialecto es una variante dentro de una lengua, ¿eh? El catalán, por ejemplo, no es un dialecto del castellano, pero el catalán occitano sí es un dialecto del catalán, ¿de acuerdo? Pues esos son ejemplos así, ¿no? 1.652 lenguas en un censo oficial. 5 religiones universalistas, es decir, como el Islam, el cristianismo. Y cientos de religiones autóctonas. Más de 1.400 millones de habitantes y decenas de estados, alguno con cerca de 200 millones de habitantes. Y dirán, ¿me estoy refiriendo al continente africano? ¿Me estoy refiriendo al continente africano? ¿Es esto el continente africano? No, es la India. Es la India. La India tiene 1.652 lenguas, tiene 5 religiones universalistas y 100 religiones autóctonas, tiene más de 1.400 millones de habitantes, ya va por 1.500 y más. Tiene decenas de estados, son 36, por eso no he dicho 50 y pico estados, ¿eh? Si no me hubierais pillado muy pronto. Y algunos tienen cerca de 200 millones de habitantes, sin embargo es un país unido. Claro que la India tiene muchos problemas, etcétera, pero la India tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ninguna potencia extranjera se ha atrevido a poner un pie en la India en ningún momento de su historia por una intervención. ¿De acuerdo? La India hasta lanza satélites al espacio. Bueno, cuidado, Nigeria ha lanzado 2 satélites al espacio también. Eso también hay que saberlo. También tenemos nuestros logros invisibilizados. Pero con todos los problemas, no sé, cojamos cualquier estado de la India. No es ni más rico, ni tiene más materias primas, ni tiene más posibilidades que cualquier estado africano. Más bien al contrario. Sin embargo, están ahí, funcionan, existen. O sea que tenemos un ejemplo para decir, si ellos han podido, ¿por qué nosotras no podríamos? O nosotros no podríamos. El panafricanismo no es la creación de una cultura inventada africana, no es esto. Es la unidad política para la defensa de la diversidad del continente africano. Esa diversidad de que se hablaba antes, tan importante y tan necesaria, porque yo lo que no quiero es vivir en un futuro en el que todos seamos occidentales, unos viviendo en África, otros viviendo en China, y todos vestidos igual, comiendo lo mismo, hablando el mismo idioma y tal. Yo no quiero esto. Para mí es un cuento de terror, es un cuento terrorífico. Y bueno, un poquito de bibliografía,
que les pueda interesar. Mi libro, de nuevo, quien le interese me puede contactar y ya le digo cómo adquirirlo. Y bueno, esto era todo lo que quería comentarles. Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de unos 5 minutos. Vale. Ya me iba. Preguntas a nuestro... Sí. Ya me he escapado. Sí, ¿quién? Gracias. ¿Pero alguna ahora? Si puedes tratar algo... No, digo yo. Es que has pasado una diapositiva muy rápido que tenía que ver con la decolonialidad, la teoría colonial y todo. Acabo de borrar. Con ellos. ¿Puedes dar una pincelada? Bueno, lo digo de cabeza. Claro. Sí. Vale. Iba a ser todo seguido, ¿no? Sí. Sí, ¿alguna más? A ver, yo creo que has pasado de todas las gracias por la exposición, la verdad que ha sido muy interesante, pero son tantas dudas las que crean después con tanta información y tan general. Pero dos cuestiones. Una, yo viví en Burkina Faso 2 años y creo que no has nombrado una problemática muy importante. Sankara fue asesinado y cuando a mí me contaron su discurso allí en Burkina, creo que nadie podría ir en contra de Sankara. O sea, y me causó mucho impacto cómo realmente, y no has mencionado el tema de los poderes políticos y económicos que están siguiendo el capitalismo también en África. Entonces, a mí todo el discurso en relación a los conflictos que hay en algunos países y que fue asesinado por su propia familia, incluso, es decir, cómo cuando surge esa identidad grupal, cuando se consumen sus propios productos, cuando realmente hay un modelo de consumo que convence a todos los ciudadanos, qué ocurre cuando realmente se cargan a los panafricanistas que realmente pues valen la pena. Entonces, el poder que realmente los estados de algunos países que están siguiendo con sus economías y sus políticas, pues creo que no hay que pasarlo por alto, ¿no? No sé si eso puedes mencionar algo que está ocurriendo en ese conflicto con la política. Muy bien. ¿Alguna otra? Gracias. Primero agradecer al profesor Antonio, muchísimas gracias por el tiempo dedicado y por responder a la invitación de manera gratuitamente. Cuando le he llamado, le he dicho, profesor, quiero que nos hagas una conferencia, ha dicho, me apunto y ha venido. Muchísimas gracias. Y eso es lo que necesitamos, el modelo. No tenemos instituciones que fomentan la cultura de África, pero eso es modelo, porque cuando gente de África vive en un país así afuera y tengamos hijos como usted, como Abuy, como Ataya, como Lamin Sagna, no debemos perder nada, porque tenemos estas instituciones, porque no puedes enseñar muchas cosas, sobre todo la nueva generación que acaba de llegar, no puedes enseñar muchas cosas, y queremos que eso siga, que donde os llaman, que vais a explicar a los africanos qué es África, porque muchos no le entendemos. Eso es una cosa. Segunda cosa, ver si después de tus explicaciones, si el panafricanismo no se puede confundir con el proteccionismo. Y eso no me gustaría. Vale. Gracias. Sí. ¿Ya? Tengo memoria para 3, como las Sí. gallinas con los pollitos. Bueno, son 3. Ah, bueno, sí. Hay más, vale. Me acordaré, bueno, me la acordaré. última ya. Me acordaré. Yo tendría 1000 preguntas, ¿no? Más quizás para un diálogo posterior, ¿no? Pero, hombre, yo un poquito conozco África y la realidad es de esa diversidad. Es muy complejo lo que estamos planteando, ¿no? Yo creo que se requiere lo que se llama una comprehensive approach, ¿no? Una aproximación integral, un enfoque integral, ¿no? A todos los problemas, y celebro que hayas mencionado lo de la seguridad, porque la base de cualquier posible desarrollo, ¿no? Pero claro, es ayuda a desarrollo, no solamente dar dinero, ¿no? Hay que ir poco a poco empoderando, que es un palabra de estos nuevos, no reciente, de pocos años, pero que significa mucho, ¿no? Realmente es dar el poder a
O sea, África para los africanos, ¿no? Lo que dijo Obama, creo, en Accra, ¿no? Cuando estuvo ahí hace unos años, pues que no solamente necesita hombres fuertes, necesita instituciones fuertes, ¿no? Pues todo eso es la construcción que se está ahora mismo en África, pero claro, debe haber una conciencia mucho más real y más compromiso, ¿no? Un compromiso por parte de los países africanos, de las instituciones y control, ¿no? Control de lo que se da. Algo he hecho yo de eso y a veces esa ayuda no llega a quien debería llegar, ¿no? Precisamente por la propia idiosincrasia cultural, tradicional, ¿no? De que tiene el poder los celtas. Ahí no, pero te lo contestaré. Vale. Porque Bárcenas no es africano. ¿Perdón? Bárcenas no es africano, ¿no? ¿Bárcenas? Bárcenas. Bárcenas. Sí, o Granados. Bueno, pero algo así, vamos, la diferencia es brutal, perdona. O sea, bueno, ahora se hombre, vamos, la corrupción es, yo lo digo a veces, es inherente al ser humano, ¿no? Pero vamos, que cualquiera, pero que es otro nivel. No, me callo. Vale. Gracias. Vamos respondiendo. Sí, había una más, creo. La última. Lo contesto muy rápido, así como pam. Perdona que te he interrumpido, pero es que luego me olvidaré, como hay tantas. Gracias, el presentador, para hablar de muchas cosas importantes sobre África. Y yo estoy muy encantado de que aquí hay una persona que entiende perfectamente lo que pasa en África, la perspectiva. Pero yo, según lo que ha dicho, yo creo que podría ser un buen recurso para toda la persona que está aquí. Pero quiero saber, todos los estudios, las investigaciones que has hecho, ¿cuáles son las soluciones de los africanos ellos mismos en África que piensan que puede realmente resolver muchos problemas que los africanos tienen? Porque se dice mucho que de momento África no necesita mirar fuera de sus fronteras, que primero tiene que ver dentro de su territorio cuál es la solución que funciona en otros países para quizá importarlo en su propio territorio. Entonces, no sé si piensa que África necesita seguir mirando fuera de su frontera para resolver su problema, o los africanos tienen que buscar la solución desde su propio pensamiento, su propio territorio. Esa era la primera pregunta. La segunda es, perdón por mi español no está tan fino, y la segunda pregunta es, cuando hablamos de panafricanismo, eso se ha hablado muchísimos años, 50 años, pero los africanos necesitan soluciones. Y tú piensas que seguir hablando lo mismo, es importante que, por ejemplo, preguntar a los líderes africanos que haga algo práctico. Por ejemplo, últimamente se ha hecho un acuerdo de comercio interafricano, porque hay un problema que los africanos no pueden vender productos dentro de su territorio. Es muy difícil. Es fácil vender su producto fuera de África que vender entre ellos. Es que seguimos hablando lo mismo o exigimos a nuestros líderes que haga algo. Claro, para que los africanos puedan aprovechar el mercado de 1.400 millones de personas, los recursos naturales que tenemos de sobra, o seguimos hablando lo mismo. ¿Qué nos puede aconsejar, señor? Gracias. Bueno, que la memoria no me da para más. Es que no he traído boli. ¿Ya está? Ya está. Vale. Respecto a la teoría decolonial. La teoría decolonial a priori parece muy interesante. Lo que pasa con la teoría decolonial es que, como precisamente entronco con la última intervención, no es una teoría para la aplicación política, es una teoría para el discurso académico. Es una teoría que se queda en el discurso académico. Es una floritura. Y lo que más miedo me da de la teoría decolonial es que está intentando igualar las opresiones del mundo. Llega hasta tal punto que Crossfogel está diciendo que la opresión de los irlandeses que sufrieron a manos de los británicos es igual que la que sufrieron los africanos a manos de los franceses, por ejemplo. Está igualando con su idea de querer hacer una teoría universal aplicable a todos los pueblos de la Tierra. Está igualando opresiones y no me parece justo. No me parece justo igualar, porque son historias diferentes y son procesos diferentes. Y luego hay dos temas muy concretos de la decolonialidad que son erróneos, son profundamente erróneos. La idea de la racialización es profundamente errónea. Hay que saber que cuando se construyó el concepto de raza,
no estaban solamente racializadas las personas negras, todo el mundo estaba racializado. El blanco estaba racializado y el negro estaba racializado y el judío estaba racializado. Es decir, esta idea de que solamente los grupos a someter eran racializados es muy errónea. Hay que estudiar bien la documentación del siglo XV, siglo XVI. Lo único que sucede es que en determinado momento de la historia, unos que se consideran raza, que es un concepto que ya sabemos que es totalmente difuso, se consideran la buena raza y los otros se les considera la mala raza, la raza infecta. Antes de que se construyese la idea de la superioridad biológica de unos seres humanos sobre otros, se construyó la idea de que había razas infectadas, que eran las razas del pecado. Entonces, no hay grupos racializados. Todos los grupos humanos, desde la óptica occidental, estaban racializados. El occidental se racializaba y racializaba a todos los demás, lo que a unos los llamaban, si uno coge la documentación del siglo XVI, uno los llamaba malas razas y el otro los llamaba buenas razas. Y el otro concepto, la otra cuestión que no me gusta nada de la decolonialidad es que son los, que me parece muy bien que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera, pero qué raro que sea el 90% de los filósofos decoloniales son blancos, que me da lo mismo, pero son criollos latinoamericanos descendientes de los invasores del continente de Abya Yala, que están defendiendo postulados en los que en teoría representan a las poblaciones de Abya Yala. Hay como una suplantación ahí un poco extraña. Es como hombres hablando de mujeres otra vez, ¿no? Lo que he hecho yo antes, lo siento mucho. Pero eso está pasando mucho con la teoría decolonial. Entonces, son descendientes de los conquistadores. Parece como que quieren normalizar su posición, que es hegemónica en Latinoamérica. La posición de los descendientes de los colonizadores es una posición de hegemonía hoy en día en Latinoamérica. Y parece que la quieren normalizar igualándose con la tradición de los habitantes originarios de Abya Yala y creando como una especie de lucha común contra otra hegemonía exterior que pudiera ser la estadounidense o que pudiera ser la europea. Bueno, rápido. Espero haberte contestado. La segunda pregunta es que no me daba tiempo. El problema con el tema del panafricanismo es que muchas veces nos dedicamos el 80% del tiempo a hablar de lo que nos han hecho, de cómo nos han pegado, robado, etcétera, etcétera, y luego dedicamos muy poco tiempo a propuestas. Entonces, por eso yo no he entrado en todo eso, porque es una historia que le hemos contado muchas veces y que creo que ahora mismo ya es sabida por prácticamente casi todo el mundo. Lo he soltado de pasada ahí, los jefes de Estado asesinados, y no he contado. El hecho de que nos hayan matado a Tomás Sankara y a tantos otros no quiere decir que la teoría sea mala, no, es que era tan buena que hizo que nos los mataran. Por lo tanto, debemos persistir, debemos insistir en ello. Tercera pregunta era sobre proteccionismo. Si los países africanos, como yo he comentado, se concentran en producir para exportar, ya no es necesario el proteccionismo. Cuando tú produces más de lo que importas, pero no porque tus leyes y tus aranceles no, sino porque lo estás produciendo y son cosas que los demás quieren consumir, realmente no necesitas medidas proteccionistas. Entonces, tampoco yo estoy muy a favor del proteccionismo, siempre y cuando, obviamente, no sucedan cosas como que, no sé, hay empresas, que me consta, que las conozco, que han cogido fondos de la Unión Europea para montar, por ejemplo, una granja de pollos en África y están vendiendo los pollos más caros que los productores locales de pollos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una destrucción del tejido social local y es una competencia desleal porque viene con fondos de una gran entidad como la Unión Europea, ¿no? Entonces, en esos casos, cuidado, ahí sí que yo creo que hay que hacer algo. Pero si nos concentramos en producir, no en consumir, sino en producir cosas de interés, en transformar, como decía Tomás Sankara hablaba de transformar, no de vender la materia prima, sino de transformarla. Eso, ahí vino el gran peligro. Coger el algodón y no llevarlo a Francia o a Indochina que lo transformen, no, sino producir las camisetas en Burkina Faso y venderlas. Ahí está el peligro, pero hay que persistir. El hecho de que nos ataquen por ahí es que quiere decir que esa es la buena idea. Usted me ha hablado ha hablado de varias cuestiones, ¿no? Pero una de ellas era la corrupción, que es la que más me ha llamado la atención. La corrupción, yo soy historiador y además especializado en el siglo XIX. Entonces, le tengo que decir que la corrupción que había en el siglo XIX en Europa es prácticamente igual o muy superior incluso que la que había en la que hay hoy en día en África. Es decir, la condición hace la corrupción.
La condición de pobreza absoluta, de desempoderamiento de la masa poblacional, que la población no tiene ningún poder para echar a los corruptos, no tiene nada que hacer. Entonces, la corrupción campa a sus anchas. Si incluso en un Estado democrático como el que tenemos, con instituciones más o menos consolidadas, hay elementos como estos que acabo de mencionar, y hay esta infestación de grandes partidos políticos en los que hay corrupción galopante. Ya no estoy hablando de un máster ni de robar unas cremas en un supermercado, estoy hablando de personas que se llevaban 1 millón de euros para la fundación de un colegio y cosas por el estilo. Si esto está pasando aquí, que hay instituciones, no digamos donde no las hay. Entonces, es una cuestión de empoderamiento de las instituciones y de concienciación de la población. En Guinea Ecuatorial la gente suele decir, Obiang ha construido una carretera. ¿Pero cómo que Obiang? Obiang es el presidente y es un gestor. Por mucho que sea un dictador, pero es el gestor, ¿no? Si no cambiamos esta mentalidad de que la carretera no la ha construido Obiang, sino que la ha construido el Estado, porque nosotras y nosotros lo hemos decidido y queremos que así sea, entonces es cuando estamos totalmente desempoderados entre la corrupción. Vamos cortando, muy Había la última pregunta, el hermano. Sí, sobre el mercado. Cuando decimos, mira, en África y en la diáspora tenemos un problema muy importante, que no digo que lo tengas tú, cuidado, lo tenemos todos, yo también. Siempre queremos inventar la rueda y empezar de cero. Siempre queremos hacer esto. Nunca, eso son cosas de los abuelos, pero vamos a ver, aquí todavía, hoy en día hay partidos políticos que defienden el marxismo, que es una idea de mitad del siglo XIX. Y hay personas que defienden el capitalismo cuando en 1760 ya se describió lo que era el capitalismo. Y sin embargo lo siguen defendiendo, y hay neocapitalistas y hay ultracapitalistas. Nosotros tenemos nuestros procesos históricos. No quiere decir que tenemos que hacer exactamente el mismo panafricanismo de los años 60, no. Pero esos principios de autonomía, autogestión, unidad. ¿Por qué pueden acabar con Tomás Sankara? Porque Burkina Faso es un país, es así, vamos a decir la verdad, dentro de lo que es el continente africano. ¿De acuerdo? Lo que hicieron en Burkina Faso no se les ocurre hacerlo en China o en la India. Entonces hablamos de la unidad, que es algo que no se ha conseguido todavía. Entonces, hay muchas cosas que se han dicho, pero hay cosas que no se han conseguido. La principal, la unidad política del continente africano. Esto no se ha conseguido todavía. Y también entroncando con lo de la seguridad, que es importante. Importante no es básico, la seguridad es lo primero, ¿no? Si construimos la unidad política y podemos construir un entorno seguro y una producción económica autónoma que exporte más que importe, son objetivos de los que se ha hablado, pero no se han hecho hasta ahora. Si lo hacemos, nos vamos a desarrollar a unos niveles, vamos a avanzar a unos niveles desconocidos hasta ahora. Muy bien.